El cese de agresiones de Estados Unidos contra Irán por tercera jornada generó una clara respuesta de los mercados. Los precios del petróleo bajaron en las primeras horas y en las primeras operaciones de este lunes. El rango de negociación de este 27 de julio para los futuros del petróleo Brent se han establecido en 89,88 dólares el barril. Según informó el diario The New York Times, Donald Trump suspendió los bombardeos este fin de semana tras escuchar las advertencias del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, quien avisó que reescalar el conflicto con Irán dejaría al ejército norteamericano sin defensas, como los interceptores de misiles. Las alertas, según CNN, también las compartió el vicepresidente J.D. Vance en la reunión con el gabinete de Donald Trump, que convocó en la Casa Blanca el día viernes, cuando el presidente expresó que sopesaba un ataque masivo contra Irán. Nunca hemos permitido ni permitiremos jamás que Estados Unidos determine cuándo hay guerra o paz. Esto lo dijo el portavoz de la Cancillería de Irán, Ismail Baqai. Nos defenderemos siempre que nuestros intereses y que nuestras circunstancias lo requieran, lo reafirmó el portavoz al tiempo de destacar que el país mantiene el control absoluto en el estrecho de Hormuz. Indicó que las únicas conversaciones en curso se llevan a cabo con Omán. Revisamos esto y otros detalles hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. A ver, ahí teníamos el informe que hemos preparado para esta jornada, pero hay otros datos que no dejan de llamar poderosamente la atención. Por ejemplo, Estados Unidos ha actualizado su base de datos de bajas, elevando a 642 el número total de efectivos estadounidenses muertos o heridos durante la guerra de Washington contra Irán. Según cifras publicadas, de hecho, el fin de semana, por los datos revisados que se conocieron después de que el Departamento de Guerra de Estados Unidos, es decir, el Pentágono, añadiera más de 140 efectivos heridos a su sistema de análisis de bajas de defensa y crear así también una nueva categoría de bajas denominada operaciones en el extranjero, entre comillas, que abarca, por ejemplo, al personal muerto y herido a partir del 7 de julio. Los observadores que comentaron el asunto describieron, por ejemplo, la medida como una actualización silenciosa. Señalaron que Washington intentaba así atribuir a las bajas un título de carácter genérico, mientras que los ataques contra la República Islámica de Irán dominan actualmente las acciones aventuristas militares de Estados Unidos en el extranjero. Bueno, ese es un dato no menor. Ahora quiero llevarlos también a revisar quién nos acompaña en el programa de hoy para profundizar sobre este y otros temas. Lo tenemos allí en pantalla, Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, también profesor de Economía Política desde Buenos Aires, Argentina, nos va a acompañar durante este programa iniciando la semana. Ahora, junto a él también tendremos hoy día a Daniel Seizo, militante del nacionalismo gallego, periodista, sociólogo, miembro de Red H y también de Tertulias de Cuarentena desde A Coruña, España. Nos va a estar entregando parte de su punto de vista. Y sin más preámbulo, voy directamente a nuestro wall. Allí los tenemos a ambos en directo. Julio Gambina, gracias por responder nuestra llamada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto compartir con ustedes y con Daniel. Bien, Daniel, también un gusto tenerte acá en Detrás de la Razón. Vamos a estar en varios temas hoy día, así que quiero llevarlos rápido a eso. ¿Cómo estás tú? Muy bien, siempre un placer estar con vosotros y por supuesto con Julio también. Bien, vamos con lo siguiente. Daniel, quiero partir contigo. A ver, ¿cómo traduces tú, en este caso, la postura de Estados Unidos de frenar los ataques hacia Irán? Porque obviamente no fue la decisión que estaba buscando el propio Donald Trump, ya que Donald Trump quería, sin duda, aumentar la presión sobre el estrecho de Hormuz. Bien, la traducción en cierto modo parece simple, es que Donald Trump se está encontrando con que no es capaz de hallar una salida militar, no es capaz de hallar las herramientas que puedan doblegar al pueblo iraní. Y esto se debe a que en principio lo ha minusvalorado totalmente, no ha sabido leer las capacidades militares, la capacidad de la
población iraní de defender su soberanía, y ante esto se ha encontrado con una encrucijada en la que no existen demasiadas opciones que puedan acabar en buen término para Washington. Ante esto, tal y como señalaban las autoridades iraníes, ellas van a ser las que mantengan todo el tiempo este ritmo del conflicto, no van a permitir una vez más que Washington utilice la diplomacia para seguir ganando tiempo, para intentar reagruparse, para intentar nuevas vías con las que golpearán a Teherán. Dicho esto, sí considero que debemos de estar siempre atentos, no debemos de minusvalorar tampoco la posible reacción de Washington, porque quien a día de hoy maneja la administración de Donald Trump parece estar totalmente desesperado y, como bien sabemos, incluso se plantea encima de la mesa una posible operación terrestre que, si bien a cualquier analista serio le parece una locura, una senda a profundizar, a escalar en un conflicto que no pueden ganar, con tal y como estamos contemplando, Washington no siempre parece tomar las decisiones más coherentes, las decisiones más lógicas, y esto sigue estando encima de la mesa. Sea como sea, la realidad es que Irán sigue imponiendo su designio sobre el terreno, sigue teniendo una línea clara y sigue poniendo encima de la mesa las salidas que únicamente Washington debería aceptar para poner fin a este conflicto. Uno es respetar la soberanía de Irán, otra es terminar de una vez por todas con el dominio o con el intento de dominio imperialista en toda la región, las agresiones contra Líbano, las agresiones con Palestina y también las agresiones contra Yemen, un actor que a día de hoy se está involucrando seriamente en este conflicto y que le da una vuelta de tuerca al mismo. Por tanto, deberemos estar atentos a lo que sucede en las próximas semanas, pero si una palabra define ahora mismo lo que Washington está haciendo, yo diría que es ni más ni menos que la desesperación. Ahora, vimos unas declaraciones bastante extrañas, voy con Julio, respecto de Donald Trump en esta cena con los corresponsales de la Casa Blanca, donde se pone una gorra nuevamente roja, pero proyectando lo que él llama un cuarto mandato para 2028 y asumiendo también que ganó una presidencia que finalmente no estuvo en la Casa Blanca. Entonces, hoy día vemos todo eso. ¿Qué pasa hoy día, Julio, con las amenazas que existen de parte de Donald Trump y también quiénes son finalmente los que terminan tomando estas decisiones frente a lo que hay sobre la mesa? Porque una cosa es la administración de Donald Trump y otra muy distinta es quienes tienen que estar reforzando esta postura del inquilino de la Casa Blanca y frenarlo, porque el viernes estaba diciendo vamos a aumentar la ofensiva, pero finalmente tienen que salir a frenarlo tanto desde el ejército como el propio J.D. Vance diciendo hey, la cantidad de misiles no son suficientes, o sea, calmémonos un poco. ¿Quién está tomando estas decisiones hoy día? Mira, creo que hay que tomarlo con mucho cuidado porque pone en evidencia la imprevisibilidad de la situación mundial. Hoy hay una situación de inestabilidad muy grande. Muchos nos preguntamos, bueno, ¿cuánto hay de irresponsabilidad en las decisiones que asume la gestión Trump y cuánto hay de plan? Es decir, cuánto responde a una racionalidad de una potencia hegemónica que se siente debilitada en disminución de su poder global, precisamente en el plano de la producción y la comercialización a escala mundial, y que tiene como puntos fuertes la dominación financiera y la dominación militar. Y por lo tanto, en el plano de lo bélico se juega estas decisiones imprevisibles con asesores que aparentan marcar diferencias con el responsable del Poder Ejecutivo, pero yo me animo a decir que Estados Unidos, en la desesperación de su situación crítica, digamos en el plano interno, el combustible está por encima de los $4 el galón y por lo tanto la guerra no es gratuita en el plano de los consensos de la población de a pie, de la gente común. Y por otro lado, en el plano global, se han encontrado con la respuesta de Irán, pero también de la solidaridad
de otros estados que disputan hegemonía con Estados Unidos, y por eso creo que hay que mirar estas dos cuestiones, que hay mucho de incertidumbre y de imprevisibilidad en las decisiones de Trump, y al mismo tiempo, desde el lado de la estrategia estadounidense en este momento de la economía y de la política mundial, la guerra resulta altamente funcional. Es más, te diría que hay que pensar que en esto de la disputa por las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial y su aplicación al ámbito militar, bueno, genera cierta certidumbre para las ganancias de las empresas tecnológicas que ven mucha dificultad para transformar en rentabilidad las gigantescas inversiones en esos desarrollos tecnológicos. Así que es un tema para pensarlo con seriedad. No solo incertidumbre, sino en parte un plan para superar los problemas de la crisis capitalista en general y en especial de Estados Unidos. Ahora, me adelantas un tema que no es menor y te lo voy a preguntar en un par de minutos, que tiene que ver con la movilidad de los mercados, las decisiones de Trump para con el petróleo o no. Voy antes con Daniel, porque Daniel, quiero llevarte a... estamos hablando de este tema de decisiones y también lo que arrastra. Y allí hay una encuesta que está realizada por CBS News y por YouGov también entre el 22 y el 24 de julio, y que da cuenta de lo siguiente. A ver, el 76% de los estadounidenses creen que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha resultado más difícil de lo que Trump esperaba. Eso es como obvio, pero lo dice esta encuesta. Ahora, según esta muestra, el 58% de los consultados manifestó incertidumbre, por ejemplo, en el conflicto como tal, mientras que el 57% expresó frustración. Además, el 36% se mostró literalmente pesimista frente al escenario que vemos. ¿Qué está generando el propio presidente Donald Trump hoy día en la población estadounidense con la toma de sus decisiones, con esta inestabilidad que nos hablaba también Julio Gambina, y que finalmente uno dice, bueno, hay que sacar cuenta y tomar ciertas decisiones respecto de lo que viene en noviembre y que se acerca bastante rápido? Te estoy hablando de las elecciones de medio término, que mucho tendrán que decir y que, más allá de que le afecte al propio Donald Trump, le va a estar afectando a todo su sector, los republicanos, ¿no? Sin duda alguna, en el horizonte están esas elecciones de medio mandato en las que no solo Donald Trump, sino incluso el propio Partido Republicano se juega la capacidad de tomar decisiones sin tener una contraparte al otro lado, es decir, sin ceder poder ante el Partido Demócrata. Esta guerra desde el principio no ha sido una guerra popular entre la población estadounidense. Ellos saben que no están combatiendo por sus propios intereses, sino que parece que los intereses del ente sionista, incluso las relaciones de Donald Trump con él mismo, están encima de la mesa en primer plano a la hora de tomar las decisiones. Existen ciertas encuestas, como la que acabas de citar, en la que el descontento resulta muy obvio, especialmente si lo comparamos con otros conflictos bélicos que desarrollaron una contestación social en el interior de los Estados Unidos. Me refiero aquí a Vietnam. Vietnam, siendo una guerra muy impopular, tardó más tiempo en llegar a estos niveles de contestación por parte de la sociedad estadounidense de lo que está sucediendo ahora mismo. En este sentido, lo que tenemos que tener claro es que Donald Trump hace mucho tiempo que ha perdido gran parte de las calles, e incluso entre sus bases. Tenemos que recordar a esos sectores MAGA, la popularidad de esta guerra es realmente baja. Pero aquí yo haría una reflexión, y es: ¿va a ser Donald Trump capaz de rectificar, capaz de reflexionar sus decisiones e intentar que no tenga un gran coste a la hora de estructurarse dentro de los mecanismos de las elecciones burguesas dentro de los Estados Unidos? ¿O vamos a ver una profundización también de la pérdida de valores democráticas en el seno de los Estados Unidos? Con esto me refiero: en esta guerra estamos viendo cómo los mercados occidentales pulúan realmente en baremos muy preocupantes para la población
población. Parece que al fin también se ha puesto coto a la rapiña occidental, a la rapiña imperialista sobre países de la mal llamada periferia. Y en este sentido, todos esos estados de bienestar, toda esa supuesta democracia burguesa que se ha estructurado en el pasado siglo, también empieza a tambalearse, ya que los recursos, la rapiña total de la plusvalía de esos otros estados parece llegar a su fin. Creo que no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, esto hace que crezcan cada vez alternativas que directamente podemos clasificar de fascistas, de control de la población, de represión contra todos aquellos movimientos contestatarios, sea contra la guerra, contra el rearme de la OTAN, en el caso de Ucrania, y Donald Trump parece encarar una de estas vías de una forma clara. Hacías mención también al principio de este programa a sus declaraciones, no solo reinterpretando la historia de los pasados comicios, sino incluso postulándose para un nuevo mandato, saltándose los principios más básicos de la Constitución estadounidense. Por tanto, existen dos dinámicas en este sentido. Una calle, una población estadounidense que cada día está más enojada, que tiene una reacción más contraria a este tipo de conflictos, que ven cómo estos conflictos afectan a su día a día, a su capacidad adquisitiva, a su futuro y al de sus hijos. Y por otro lado, una clase política que parece darle la espalda a esta población y seguir embarcándose en este tipo de conflictos por intereses que nada tienen que ver con la clase trabajadora de su país, pero incluso con los propios intereses de una nación que a día de hoy parece que está combatiendo mirando más allá de los intereses a largo plazo de los propios Estados Unidos. Esto es una dinámica que tendremos que estar muy atentos para ver cómo evoluciona. Claro, y de hecho, siempre que hay este tipo de decisiones de atacar más fuerte o no, Julio, son particularmente llegando al fin de semana y allí vamos moviendo los mercados y recordemos que Trump y su familia multiplicaron sus riquezas en esta administración con este mismo tipo de estrategias. Ahora, dado al cese de las hostilidades, el petróleo ha vuelto a bajar este día lunes. ¿Qué genera esta incertidumbre en la propia economía mundial? Porque aquí, obviamente, quien maneja los datos es quien gana. Eso es un hecho. Y también la toma de decisiones tiene mucho que ver con lo que pasa en los mercados al lunes por la mañana, la bolsa de valores, las inversiones en la bolsa, bueno, suma y sigue. Pero ¿qué pasa en este caso con el ciudadano promedio, Julio? Porque en el fondo, lo veíamos con Daniel y contigo también, son los que tienen que estar pagando el aumento de las bencinas, el aumento en este caso de los alimentos. Recordemos que aquí no solo se trata de petróleo, sino que de interrumpir toda la cadena de producción de los fertilizantes. Bueno, suma y sigue con lo que está ocurriendo desde el 28 de febrero a esta fecha. Mira, el problema es muy serio y tiene base material. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ahora bajo gestión Trump, pero con cualquier gestión republicana o demócrata, tiene que recuperar capacidad de mando sobre la base material del desarrollo capitalista. Y eso en los últimos tiempos ha sido el manejo del petróleo, la dominación del petróleo. Bueno, Estados Unidos de la crisis de los 70 recuperó su preeminencia no solo en el consumo, sino en la producción de petróleo a través de los hidrocarburos no convencionales hacia el 2015. Pero resulta que ahora la crisis mundial capitalista no se mide solo por el petróleo, sino principalmente por la electricidad. La crisis eléctrica en el mundo y especialmente en Estados Unidos es muy seria. Así como crece el precio del combustible, crece mucho el precio de la tarifa de electricidad. Y por eso Estados Unidos quiere recuperar su preeminencia de mando en el sistema mundial, consolidando su papel en el hemisferio occidental, o sea, en América. Y por eso va por Groenlandia, va por Canadá y va por toda América Latina, porque necesita del litio, del cobre, de las materias primas de la región. Y por lo tanto lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, es a una disputa por la dominación de las materias primas estratégicas para el aliento de la innovación tecnológica contemporánea,
especialmente la inteligencia artificial, y por lo tanto Estados Unidos está embretado en esta lógica bélica global que, claro, en el mientras tanto tiene esos impactos negativos al interior de la población estadounidense con suba de precios y por lo tanto con suba de la inflación. La inflación es un tema que ha vuelto a estar en el escenario mundial y la inflación golpea principalmente a la población más empobrecida, sobre todo los que viven de ingreso fijo. Esto vale para Estados Unidos, vale para Europa, vale para cualquier país del mundo. Por eso en esta cuestión de equilibrio entre dominación mundial y manejar los precios, sobre todo el impacto en la población empobrecida de Estados Unidos, es un tema que dificulta los consensos políticos, sobre todo en un año electoral, y eso lleva a exacerbar la presión por controlar territorios. Y así como intervino en Venezuela, imaginaron que podían hacer lo mismo con Irán, y no pudieron. Por eso es que se les dificulta el objetivo estratégico en origen, que imaginaba una escalada Venezuela, Irán y Cuba, y que bueno, en la actualidad se encuentra con la inestabilidad de la economía, de la política global, y claro, todo se va a jugar en si hay solución democrática en Estados Unidos o si avanza la gestión autoritaria de Trump. Bueno, y de hecho, dentro de toda la retórica del presidente estadounidense estaba tomar el control del Estrecho de Hormuz. Recordemos que antes del inicio de la guerra, el Estrecho de Hormuz era un tránsito libre, sin tasas por pagar, y que obviamente Irán mantenía allí como una cierta herramienta que no usó hasta el momento en que ya fue inevitable usarlo. Y eso también se ha rescatado mucho en el análisis internacional. Hoy día el Estrecho de Hormuz está sin duda siendo el gran punto sobre la I en esta ecuación que tiene a todo el mundo en vilo, porque Irán finalmente dijo, a ver, esto es parte de mi mar territorial, y hay una cosa que Irán no ha dejado de lado, que en el fondo es mar territorial, pero también mar territorial de Omán. Y hoy día está en este diálogo con Omán para ver la administración de aquí en adelante. Quiero que revisemos unas imágenes sobre el Estrecho de Hormuz, esta vía marítima por la cual pasa más del 20% de los hidrocarburos a nivel internacional, y que es sin duda el gran punto que hay que resolver, y que Irán dice, tenemos el control sobre esta vía y de aquí no nos mueven por amenazas más o amenazas menos. Veamos las siguientes imágenes. A ver, Irán asegura que no permitirá que Estados Unidos decida el momento de la guerra o de la paz. Daniel, ¿qué demuestra Irán hoy a todo el mundo respecto de su posicionamiento frente al Estrecho de Hormuz, donde al mismo tiempo de tomar el control, asume todo lo que corresponde a una vía como esta, que tiene que ver con los seguros del lugar, también el tema de la contaminación,
tiene que hacerse cargo de todo. Aquí hay deberes y derechos respecto del estrecho de Hormuz, pero Irán toma la decisión de asumir todo lo que implica ser, sin duda, el dueño de este mar territorial. ¿Cómo lo ves tú? Sin duda hay una lección que Irán está demostrando al mundo, y es que ese mundo basado en reglas de las que el imperialismo hacía gala una y otra vez se ha desmoronado. Es decir, la diplomacia que Estados Unidos siempre decía hacer prevalecer a la hora de iniciar sus conflictos, en este caso se ha demostrado que la diplomacia imperialista lo único que buscaba es la sumisión de otros estados, la sumisión de otros pueblos, e intentar hacer prevalecer los intereses de Washington en el tablero mundial. Ante esto, Irán ha demostrado que puede responder defendiendo su soberanía y que no va a ceder de modo alguno. Todas las agresiones que Estados Unidos ha llevado a cabo contra Teherán han tenido una respuesta, pero también en todo sentido Teherán ha dejado claro cuáles son las vías de salida. Y en este tablero en el que nos encontramos ahora mismo, el estrecho de Hormuz está jugando una figura central. En este sentido, Irán ha demostrado que lo único, la línea roja que separa cualquier tipo de acuerdo es que la soberanía de este estrecho corresponde a Irán, y en todo caso se negociará con aquellos vecinos, aquellos pueblos que también tienen intereses en la región y tienen intereses en este estrecho. Pero que esto no va a pasar a manos imperialistas. Aquí no vamos a ver una situación similar a la que podemos tener en el Canal de Panamá. Es decir, Irán, en todo sentido, ha marcado una línea clara, que es la defensa de su soberanía. Y ante esto, Washington ha intentado una y otra vez llegar a diferentes acuerdos que desde un primer momento ha incumplido. En este caso, tenemos el ejemplo más reciente de un memorando al que Washington, a las pocas horas de firmarlo, ya estaba intentando incumplirlo, creando un corredor marítimo propio e incluso poniendo sobre la mesa nuevas amenazas contra Irán. Hacía mención antes a que la administración de Donald Trump en estos momentos, los rumores parecen indicar que incluso se podría plantear una operación terrestre para intentar controlar este estrecho. Esto es una absoluta locura. Aunque Estados Unidos pudiese ejercer algún tipo de acción en este sentido, el control de un par de islas o incluso el control de unos pocos kilómetros cuadrados del territorio iraní no significaría absolutamente nada. No se podría llevar a cabo un control efectivo, no se podría llevar a cabo el suministro de estas tropas, y lo único que haría es incrementar ese número de bajas, ese número de muertos al que anteriormente hacías mención. Donald Trump tiene que asumir de una vez por todas que el estrecho de Hormuz solo puede volver al statu quo si realmente llega a un acuerdo con el gobierno iraní, con la población iraní, que respete su soberanía y que se comprometa a no ejercer nuevos ataques contra una población que en ningún modo ha provocado esta reacción por parte de Washington. Cualquier otra escalada del conflicto lo único que va a conseguir es llevarnos a una espiral de muy difícil solución. Washington no puede pretender escalar este conflicto, marcar los ritmos, y cuando se comprueba que Irán es capaz de responder, que Irán es capaz de repeler esta agresión imperialista, intentar retroceder al estado anterior como si aquí no sucediese nada. El estrecho de Hormuz hoy en día va a estar sobre soberanía iraní, y las decisiones que allí se tomen van a depender de su administración. Washington no puede buscar ningún otro tipo de salida, y desde luego la opción militar en este sentido lo único que haría sería empeorar las cosas. Daniel, antes de pasar a lo siguiente, llegar a esta posición de una incursión terrestre sería, muchos lo catalogan como el Vietnam 2.0 en el caso de que llegara a materializarse, y al mismo tiempo es poner en riesgo a las tropas con entender que una de las grandes herramientas que tiene vía terrestre Irán son las montañas, por una parte, y la parte del sur sería llevar a sus fuerzas sin duda a un cuello de botella donde los dejaría a expensas de mayores ataques por parte de Irán, ¿no? Sin duda alguna, desde ciertos sectores de la prensa e incluso de sectores políticos de Estados Unidos se está intentando vender que la ocupación de un par de islas o de una cabeza de puente en territorio continental iraní podría ser un gran triunfo, pero yo lo que me pregunto es si no existen si no existe una capacidad de raciocinio en los Estados Unidos que estén viendo que Irán no necesita controlar el estrecho desde las cercanías del mismo. Irán está golpeando a Jordania con una precisión
totalmente envidiable. Irán es capaz de golpear ese estrecho, golpear las embarcaciones que transite por él y golpear desde luego cualquier tropa estadounidense que ponga botas sobre el terreno con una potencia que realmente debería hacer pensar a cualquier administración antes de aventurarse a este tipo de opciones militares que no tienen apenas capacidad de éxito alguno. Es que tenemos que pensar en el desarrollo logístico que debería llevar a cabo Estados Unidos para llevar adelante esta operación, y sin duda sería una locura, sería poner más tropas sobre el terreno, incluso embarcaciones al alcance de la misilística iraní. No sé ahora mismo quién estará asesorando a Donald Trump, y no sé si esa desesperación de la que hablábamos anteriormente lo llevará a tomar una decisión que realmente yo catalogaría como una locura sin posibilidad alguna de éxito. Ahora, Julio, mientras Irán asegura que tiene el control absoluto, en este caso del Estrecho de Hormuz, sigue dando pasos a reuniones, por ejemplo, con Omán, que yo le señalaba adelante, por la administración de esta vía marítima. ¿Qué refleja en este caso la postura de Irán a nivel regional? Que, sumándole otro factor, no hay que olvidar que cuando hablamos de temas de Asia Occidental, Irán también tiene de su mano este eje de la resistencia, y que por allí también está esta otra herramienta, que es el estrecho de Bab el-Mandeb. Si esto se llega a activar, o sea, la realidad sería diametralmente distinta, y que en el fondo debería el mundo tratar de evitar que eso llegue a suceder. ¿Qué pasa desde tu punto de vista con el tema de la diplomacia de Irán y el insistir en que como dueños territoriales tienen que tomar un acuerdo como tal, como vecinos que van a seguir siéndolo después de este conflicto, para administrar esta vía marítima? Bueno, mira, creo que está pensando, mostrando que hay un cambio de la realidad mundial, pero también de la realidad regional. Y más allá de las relaciones político-diplomáticas que se desarrollan en la región, también hay que ver que está todo en movimiento. Y me animo a señalar que parte del movimiento es Arabia Saudita, intentando trasladar la producción que no puede canalizarse por el Estrecho de Hormuz, hacerlo por el Mar Rojo, y eso supone otros tipos de conflictos. Al mismo tiempo que la disputa global del comercio mundial tiene que ver con el transporte por los polos, especialmente pensando en el Polo Norte. Yo mencioné ya el interés de Estados Unidos en la dominación de Groenlandia, claro, sobre todo después de los acuerdos entre Rusia y China para el tránsito en torno del Ártico. Y por lo tanto, lo que hay que pensar que el tema del transporte, que es el eje que está en el debate del Estrecho de Hormuz, ha puesto en discusión las rutas de circulación de la producción mercantil a escala mundial. No nos olvidemos que el capitalismo tiene su origen hace 5 siglos, vinculados al descubrimiento, conquista, colonización de América. Las rutas marítimas que vincularon a Europa con América fue trascendental para la universalización del capitalismo. Bueno, hoy el Estrecho de Hormuz ha puesto en evidencia los límites que tiene el poder imperialista para la dominación en el abastecimiento petrolero, poniendo en crisis uno de los temas estratégicos, uno de los insumos más importantes de la economía mundial. Y por lo tanto te diría que hay una renovación de las alianzas, no solo mirándolo desde el punto de vista de Irán, sino que hay que verlo desde otras potencias de la región que hasta ayer eran incondicionales con Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que está aconteciendo no tiene que ver solo con el Estrecho de Hormuz, sino que se pone en discusión los equilibrios y me animaría a decirte la organización económica del sistema capitalista en su conjunto. Por eso Estados Unidos insiste que necesita, aunque el conflicto sea en Medio Oriente, afirmarse en su dominación territorial en el territorio americano.
y por eso junto con la explicitación bélica en Medio Oriente escala el conflicto en América Latina, por un lado con los vecinos Canadá y México, pero también con Brasil, intentando reorientar toda la región en un bloque de ultraderecha que resuelva los designios de política global de la estrategia MAGA que lleva adelante Trump. Y por lo tanto, me parece que el Estrecho de Hormuz es un punto, es expresión fenoménica de un conflicto global por la dominación de la producción y circulación capitalista. Bien, y es que como tú señalas, y lo que habíamos dicho antes, está el tema de que el Estrecho de Hormuz siempre fue como un fantasma dentro de toda esta ecuación mundial por el dominio, por los bienes. Hoy día se materializó y hay que ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Daniel, Irán ha afirmado, por ejemplo, que defenderá su seguridad, también sus intereses nacionales tras... Y esto es otro tema, el ataque ucraniano contra un buque comercial iraní en el mar Caspio con destino a Rusia. ¿Qué factores son los que están en juego con este nuevo punto o nuevo elemento sobre la mesa? Sin duda alguna, tal y como está señalando Julio, estamos viendo diferentes expresiones de un mismo fenómeno. Y aquí, en este ataque ucraniano contra intereses iraníes, lo que también está en juego es la profundización de esa alianza que estamos viendo que cada día se fortalece más, no solo entre Irán y Rusia, sino entre Irán, Rusia y China. En este sentido, tanto el conflicto en Ucrania como el conflicto en Irán están señalando las interrelaciones que a día de hoy estamos comprobando encima de este tablero global y cómo esa escalada continua, ese fallo de la democracia y ese intentar solucionar este tipo de conflictos con una apuesta cada día más elevada en el campo de batalla, hacen que las interrelaciones en los mismos y también los peligros de un descontrol absoluto en esta carrera armamentística cada día sea más evidente. Obviamente, Irán ha respondido a Ucrania diciendo que todo tipo de agresión tendrá consecuencias, es decir, no va a ser una agresión que quede impune. Tendremos que ver también si en este sentido ha sido un ataque puntual o si Ucrania, tal y como nos tiene acostumbrados, va a seguir atacando a intereses enemigos del imperialismo en las rutas marítimas. En este sentido deberíamos de estar muy atentos. Por un lado, a mí me parece que es un error garrafal por parte de Ucrania, tal y como ha sido también un error por parte de Arabia Saudí cuando se atacó no sin motivación alguna, pero realmente sin un objetivo claro encima de la mesa a ese aeropuerto yemení cuando trasladaba un avión también de Irán. Estamos viendo como esos bloques imperialistas, fruto de la desesperación a la que estamos haciendo mención una y otra vez, intentan abrir nuevas vías para intentar solucionar por la rama militar conflictos que realmente cada vez se embocan más a un callejón sin salida. Y lo que sí me preocupa en este sentido es dónde pueden estar los límites de estas agresiones, dónde pueden estar los límites de estas acciones militares, porque si estos ataques que prácticamente podemos catalogar como ataques terroristas no tienen efecto, no muestran una efectividad capaz de decantar la guerra de cara al bloque imperialista, el siguiente peldaño en la escalada nos puede llevar realmente a usar tipos de armamento, incluso el armamento nuclear, que hasta hace muy poco nos parecería incluso una locura plantear esta hipótesis, ponerla encima de la mesa, pero que a día de hoy, en una escalada totalmente descontrolada, con una diplomacia que ha sido totalmente depauperada, que ha sido utilizada únicamente para poder ganar tiempo, para poder reorganizar la agresión militar, pues en este sentido, tal y como bien señalaba Julio en su primera intervención, nos encontramos ante un tablero totalmente inestable, con una diversidad de actores interactuando entre sí, y lo que parece evidente es que el imperialismo no parece comprender que tanto Irán como también la Federación Rusa, en el caso de Ucrania, no van a dar marcha atrás, no van a ceder su soberanía, no van a ceder a las consideraciones que Washington les está planteando encima de la mesa, y que cualquier tipo de agresión estadounidense o agresión de estos proxies, estos satélites, como puede ser Ucrania, va a recibir respuesta desde el otro lado.
Y es que, claro, como tú señalas ahí, se van mezclando los actores, en este caso en la escena internacional. Julio, allí mismo, ¿qué pasa hoy día si el propio conflicto sigue escalando? Porque claramente ya no hay solo un frente en Asia Occidental. O sea, están los ataques a Irán, están los ataques en Gaza, que no hay que olvidar lo que está ocurriendo allí. Y ahora están los ataques, como decía también Daniel, contra Yemen por parte de Arabia Saudí. No olvidemos que uno de los puntos centrales en este caso, exigencias de Estados Unidos, es que Irán no desarrolle su programa nuclear pacífico, pero sí abre la ventana en este caso con Arabia Saudí y sigue mezclando, y con esto te doy la palabra, Julio, factores, porque dice, a ver, hagamos un trato entre Estados Unidos y Arabia Saudí por un programa nuclear pacífico para el desarrollo a 30 años, pero previo a eso tiene que haber un acuerdo entre Arabia Saudí y el régimen de Israel. Y allí se van mezclando todos los factores. ¿Qué pasa, Julio, si esto sigue escalando de esta forma? Mirá, yo creo que como bien dice Daniel, como nunca estamos al borde de que esto escale a una guerra nuclear. Y esto es muy superior a las consecuencias de Hiroshima y Nagasaki. Claro. Es un peligro real, serio. Lo que está creciendo es el desorden mundial. Me parece que ese es el punto. Y bueno, así como Estados Unidos combate el plan nuclear de Irán, estimula y alienta el plan nuclear de Arabia Saudita. Pero claro, también en el marco de la inestabilidad del sistema mundial. Yo me animo a decir que lo que está apareciendo es un descontento general de la población sobre la situación actual. Y qué realidad distinta tenemos a aquella del fin de la historia que se planteaba a fines de la década del 80, comienzo de la década del 90 del siglo pasado. Bueno, no hay fin de la historia, no hay paz global, lo que hay es un proceso de escalada de la guerra y respuestas que aparecen diversas por ahora y, si se quiere, limitadas, pero en primer lugar la respuesta dentro del territorio estadounidense. Hay que pensar que el proceso electoral de noviembre no es solo un tema de urnas, de población que va a ir a colocar un voto por una opción o por otra, sino que están creciendo voces críticas de confrontación con la estrategia profunda del Estado estadounidense. No solo se trata de la imprevisibilidad de Donald Trump, sino de la estrategia del complejo militar industrial, del poder económico asociado a las tecnológicas, los ultramillonarios, como les llama Paul Krugman, que han asentado su poder en el corazón de la toma de decisiones en Washington. Y por eso algo que hace falta que mensuremos, que consideremos, son las respuestas de los pueblos. Cuando uno dice Irán respondió de una manera inesperada a la que imaginaba Estados Unidos, hay que pensar en la población de Irán, porque sin la población de Irán no alcanza con la respuesta del Estado iraní. Y acontece lo mismo con la postergación de las amenazas sobre Cuba. La población cubana está en el eje de la confrontación con la estrategia invasora de Estados Unidos y por lo tanto una gran incógnita es lo que pasa con el pueblo de Estados Unidos, con la confrontación de movilizaciones que se han desarrollado en Estados Unidos y por eso no alcanza con que pensemos que puede escalar incluso a un nivel de guerra nuclear y las respuestas que eso pueda generar, sino que me parece que el tema que tenemos que mirar es cuál es la respuesta de la sociedad, cuál es la respuesta de los pueblos y especialmente la del pueblo estadounidense. Bueno, frente a eso mismo y
Voy a ir rápido con esto para alcanzar con el tiempo que nos queda. Daniel, al principio del programa yo hablaba de las bajas, en este caso, de Estados Unidos, que le gusta ahí estar escondiendo un poco los números. Actualizando su base de datos de bajas, se ha elevado a 642 el número total, en este caso, de efectivos estadounidenses muertos o heridos durante la guerra de Washington contra Irán, según las cifras que da el propio Pentágono. ¿Qué representa esto para el ejército más poderoso del mundo, para la imagen de esta potencia internacional que dijo en un principio que la guerra iba a durar 4, 6 semanas y que hoy día incluso tiene que estar hablando de su capacidad baja, en este caso, de municiones o de misiles, por ejemplo, los Tomahawk, que incluso podría llevarle 5 años en reponer lo que ha perdido durante la guerra, con objetivos que no se han cumplido? Sin duda alguna. Primero yo tomaría con prudencia los datos que Estados Unidos está arrojando alrededor de las propias bajas. En este sentido, lo tomaría con prudencia porque a la administración Trump una de las cosas que más le preocupa es la de no transmitir la imagen de diferentes ataúdes llegando a territorio estadounidense, porque como hemos señalado, esto es una guerra que no tiene apoyo ninguno por parte de la población estadounidense y obviamente si las bajas se incrementan a un nivel realmente grave, pues este descontento puede incluso estallar en las calles, puede convertirse incluso en un frente de contestación contra la administración de Donald Trump. Y en relación a qué evidencia esto del ejército estadounidense, pues es que ese control que parecían proyectar contra todo el globo no era tal. Y no era tal porque no solo no ha podido doblegar a la resistencia iraní, no solo no ha podido hacer frente a la respuesta de Teherán, sino que tampoco ha podido proteger incluso a sus socios en la región, todas esas monarquías del Golfo, que lejos de contemplar las bases estadounidenses como parte de su defensa, lo que ha evidenciado este conflicto es que los ha situado como un objetivo legítimo. Si estas bases funcionan para atacar a Teherán, obviamente se van a convertir en un objetivo de Irán que a día de hoy está golpeando con suma dureza e incluso está haciendo que gran parte de esta primera línea de defensa de la región por parte de los Estados Unidos quede totalmente inoperable. Va a ser muy difícil que muchas de estas bases se puedan restaurar tras este conflicto. Claro. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo es como esa proyección de Estados Unidos en el mundo y la región queda sumamente debilitada. Ahora, Julio, me queda un minuto, pero cerremos con lo siguiente. ¿Cómo se plantea en este caso el propio presidente de Estados Unidos seguir un conflicto con un 50%, por ejemplo, yo lo decía, del déficit de su arsenal de misiles ya constatado? ¿Qué busca Donald Trump con las imágenes? Hoy día salvar su propia imagen, salvar un contexto, porque claramente ha perdido un montón en materia general. Te lo pregunto muy rápido. Mira, creo que no hay que ver solo la dimensión militar. Ajá. Yo incorporaría la dimensión ideológico-cultural. Sobre todo ante la inminencia de una elección, Trump está disputando consenso dentro de su territorio y consenso mundial. Muchas veces hemos comentado que hoy estamos asistiendo a una ofensiva de la ultraderecha mundial. Piensa en todo el aporte económico y la intervención ideológica de Estados Unidos para afirmar el gobierno de Milei en la Argentina. Hoy está la directora gerente del Fondo Monetario visitando la Argentina. Todo el aporte económico para que gane Keiko Fujimori, que asume mañana, la intervención directa para volcar la elección colombiana a favor de la ultraderecha. Así es. Yo me animaría a decirte que además de lo bélico está lo cultural, ideológico, para afirmar el legado de producción y reproducción de una hegemonía ultra reaccionaria en Estados Unidos y en el mundo. Bien, y nos vamos a quedar con eso. Vamos a ver cuánto dura este cese al fuego que lleva 3 días, pero que sin duda venía escalando bastante fuerte y que bastaron el freno, en este caso, de los cercanos de Trump a decirle, por favor, que por ahora no podemos seguir a diestra y siniestra bombardeando sin municiones suficientes para la zona. Julio Gambina, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, como siempre. Gracias por la invitación. Daniel Seizo, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón y hasta la próxima.
Un abrazo, un placer. Bien, y ahí teníamos parte de lo que está ocurriendo en este proceso y en esta cierta calma que lleva 3 días, pero que sin duda nos llama a bajar la guardia respecto de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante en Asia Occidental. Nos quedamos pendientes del desarrollo de esto y más dentro de esta semana. A ustedes muchísimas gracias. Nos vemos mañana acá, en Detrás de la Razón.